Gracias. Bien, señores, hoy tenemos nosotros, vamos a iniciar con este taller de Derecho Administrativo, que posiblemente serán 3 o 4 clases. Ustedes saben que, perdón, de Derecho del Consumidor y Usuario, que está instituido en la ley, primero en la Constitución, en el artículo 53, y también en la ley 35805. O sea, nosotros vamos a ver ahí, y además de esto, de esta ley, vamos a ver las leyes conexas que están vinculadas con el tema del derecho del consumo. Bien, así es que hoy vamos a hablar de los aspectos constitucionales que tienen que ver con el tema del consumo y de las teorías que tienen que ver con vinculada y aplicada al derecho del consumidor. Posteriormente, en la clase de mañana, del próximo lunes, estaremos ya entrando de lleno a lo que es la ley 35805, donde vamos a ver su normativa y algunas jurisprudencias importantes, algunas resoluciones. Así que en cada clase iremos compartiéndole lo que será el programa de la actividad. Hoy, como ustedes tienen en el post, vamos a hablar de las teorías aplicadas al derecho del consumo y de algunos aspectos generales como el preámbulo. Quizás aquí en este grupo de derecho administrativo hay algunas personas que están en la ruta de derecho constitucional y hay algunos temas que vamos a ver aquí, posiblemente ya lo vieron en la ruta constitucional, pero para aquellos que se están integrando por primera vez y para aquellos que no están en la ruta constitucional, entonces yo debo explicar esta parte a grosso modo, esta parte introductoria que tiene que ver con los aspectos generales constitucionales vinculados con el derecho del consumidor. Bien, entonces, iniciamos diciendo que nuestra constitución es una de las constituciones más novedosas y vanguardistas de Iberoamérica. ¿Por qué? Bueno, porque es una constitución que está cargada de valores, principios, ¿verdad? Garantías y derechos. Es una constitución, podemos decirlo así, como dice el profesor Eduardo Jorge Prats, una constitución 4G, último modelo, última generación. Esto es otra cosa. Por eso yo les exhorto a ustedes que tienen que, los que no están en la ruta de derecho constitucional de los jueves, que se interesen por conocer, por actualizarse y conocer la Constitución. ¿Por qué? Porque luego del 2010, todo el que sabía derecho constitucional con la Constitución del 2002 se puede olvidar de esos conocimientos porque ya esos conocimientos no le sirven para nada. ¿Por qué? Porque la Constitución del 2010 significó un cambio de paradigma y un cambio de visión. Y eso lo vamos a comprobar cuando veamos solamente 2 o 3 artículos de esta parte que vamos a ver. Ya eso significa que hay un cambio de visión y un cambio de paradigma. Y decir que esta es de las pocas constituciones de Iberoamérica que tiene principios de interpretación y reglamentación. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya esa facultad que tenían los jueces en función de decidir, en función a la sana crítica y al margen de apreciación que tenían, ya no pueden utilizarlo. ¿Por qué? Porque la única interpretación posible es una interpretación constitucionalmente adecuada al texto constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ya los jueces y los demás operadores jurídicos, fiscales, abogados, defensores públicos, ciudadanos en sentido general, tienen que interpretar la Constitución como ella diga. O sea que ya ese nivel de subjetividad que operaba en los jueces y en los operadores jurídicos ya no es posible. ¿Por qué? Porque el artículo 74 establece los principios de reglamentación e interpretación a través de los cuales ha de interpretarse el texto constitucional. Llámese, dígase, todos los jueces del Poder Judicial, los jueces del Tribunal Superior Electoral, los jueces de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, y también los jueces del Tribunal Constitucional. Y también esto hay que aplicarlo en todo el ámbito de la actuación de la administración, cuando se edita un decreto, cuando se edita un reglamento, o cuando se edita un acto administrativo, o cuando se edita una resolución. Si no hay más voluntad, entonces iniciamos. No hay más personas con la mano levantada. Miren, señores, es importante que ustedes, no sé por qué la mayoría de aquí no está en la ruta de derecho constitucional, porque no porque sea yo que esté dando esa clase de derecho constitucional y coordinando esa maestría, pero ustedes deben procurar inscribirse en esa ruta de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque, como le dije ahorita, hay un alto nivel
de desactualización en los abogados de República Dominicana con relación a la Constitución del 2010. Yo me gradué con la Constitución anterior al 2010. Yo me gradué en 2008. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo estuve formado con la vieja Constitución, con la última del 2002. Sin embargo, yo tuve que entonces hacer una maestría en Derecho Constitucional, 18 meses, para poder estar actualizado y poder insertarme en el tren de la Constitución del 2010. Entonces, partiendo de esto, le tengo que decir, el derecho constitucional vincula a todas las ramas del derecho. Y el derecho administrativo, como dice el gran jurista español Jaime Rodríguez Arana, el derecho administrativo es el derecho constitucional puesto en práctica, de manera que si ustedes están en esta ruta de derecho administrativo, ustedes tienen que tener conocimiento del derecho constitucional, porque si no, no hay forma de que ustedes puedan entender el derecho administrativo. O sea, ustedes están compelidos, están obligados a manejar el derecho constitucional. Por eso, ya esta ruta tiene como algunas 6 clases o 4 clases de derecho constitucional, pero todavía están a tiempo porque nosotros vamos a ver muchos temas de derecho constitucional de inmiscuirse. Eso quiere decir que ustedes tienen que tener, así como ustedes van a los tribunales con el Código Civil, Código Penal, también deben ir con la Constitución. Entonces yo les exhorto a que se actualicen con el tema de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional permea todas las ramas del derecho, y si usted no aprende derecho constitucional, entonces usted no puede ser un buen administrativista, definitivamente. ¿Estamos claros? Así que yo les exhorto a ustedes que inicien ese proceso, no sé si quieren de la ruta o no sé, en otro sitio, un diplomado, lo que sea, pero tienen que aprender derecho constitucional. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un nivel alto de desactualización en relación a eso. Bien, entonces, ¿qué pasa? La prueba de ello es que solamente Evelyn levantó la mano para dar respuesta de ese tema. O sea, que los demás que están aquí no tienen respuesta a esa pregunta de si el preámbulo tiene valor normativo o no. Entonces, eso quiere decir que hay un nivel importante de desactualización en este grupo de derecho administrativo que no debería existir. Bien, ¿qué pasa? Que hay algunos juristas que dicen, y por eso yo felicito a Evelyn porque le dio una respuesta correcta. Hay juristas que no están de acuerdo con esto y dicen que el preámbulo de la Constitución es solamente una introducción, como una introducción de un libro. Sin embargo, yo debo decirle que el preámbulo de la Constitución Dominicana, cuando dice desde donde empieza a decir, de la mitad del preámbulo dice, nosotros, regidos por los valores y principios supremos y principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio, etcétera, etcétera. Es a partir de ahí, de esos principios y valores que están establecidos en el preámbulo, que el preámbulo tiene valor normativo. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que cualquier transgresión a uno de los valores o principios establecidos en el preámbulo se considera como una vulneración a la propia Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo una dignidad humana que está configurada en el preámbulo como valor, como principio, como derecho, entonces yo pudiera ir, si tengo, por ejemplo, un tema de salud, yo pudiera ir a un hospital público para que me tutelen mi derecho a la salud, que está en el artículo 61 de la Constitución. Bien, pero imaginémonos que no hubiera una ley general de salud, la 4201. Como quiera, yo puedo ir a un hospital. ¿Por qué? Porque el preámbulo tiene valor normativo y está estableciendo la dignidad humana con esa triple dimensión: valor, principio y derecho. De manera que si yo voy a un hospital público y tengo, por ejemplo, no quiero un pie diabético, estoy sangrando, estoy botando pus con esos accesos que le salen a esa persona, y a mí no me quieren atender porque yo estoy en una condición, ¿verdad?, es un poco complicada por el tema de la sangre y todo ese tipo de cosas, y quizá el hedor, el mal olor, entonces a mí me están vulnerando mi dignidad. Eso significa, mi dignidad que está en el preámbulo, eso significa que hay una vulneración a todos los artículos
que tienen que ver con la dignidad que están contenidos en el texto constitucional. Bien, entonces, ese valor normativo del preámbulo implica que todos los valores y principios que están establecidos en el preámbulo son autoejecutivos y autoaplicativos. No se requiere el desarrollo en el texto constitucional. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier transgresión a un valor o principio establecido en el preámbulo que posteriormente están desarrollados como derechos, se considera una vulneración a la propia Constitución. Puse el ejemplo de España. ¿Por qué? Porque España tiene una configuración diferente y en España el preámbulo de la Constitución española no tiene valores y principios. Por eso el Tribunal Constitucional de España, con sobrada razón, estableció que ese preámbulo no tiene valor normativo y tiene lógica. ¿Por qué? Porque no tiene valores y principios. Si nosotros le sacamos al preámbulo de la Constitución Dominicana esos valores y principios que hemos hecho referencia, entonces si fuera solamente como una introducción de un libro, etcétera, etcétera. Pero al tener valores y principios, esto le da ya valor normativo. Bien, sin embargo, en el caso de, viéndonos ya a América Latina, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que el preámbulo de la Constitución colombiana de 1991 tiene valor normativo. Y esto tiene lógica, ¿por qué? Porque ese preámbulo tiene valores y principios, no tantos como lo que tiene la Constitución Dominicana, pero sí tiene valor y principio. De manera que ahí están dos visiones. O sea, Colombia y España, pero ya le dije que España tiene, y por eso cuando nosotros vayamos a ver y a hacer referencia a una sentencia de España, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque España tiene una configuración particular. En España hay derechos constitucionales porque están en la Constitución y derechos fundamentales. Bien, o sea, en la propia Constitución se hace esa clasificación, no así en el resto de la América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina, como hay un nivel bajo de institucionalidad, hemos tenido que declarar todos los derechos como fundamentales para darle un mayor nivel de prelación o importancia y que esto a su vez permita que se puedan hacer operativos en el plano fáctico. Y por eso usted no puede ir a España, al Tribunal Constitucional de España, para que le tutelen un derecho constitucional porque esté en la Constitución. Sí, un derecho fundamental. Por ejemplo, temas como el derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, que en República Dominicana son derechos que están económicos y sociales, ¿verdad? Usted no puede acudir al Tribunal Constitucional para que lo tutelen. Ahora, usted puede esgrimir una violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida y vincularlo con un derecho constitucional. Ahí sí. De manera que, por eso, la sentencia del Tribunal Constitucional de España, nosotros tenemos que verla, cogerla con pinza. ¿Por qué? Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque la configuración jurídica de la Constitución española es muy diferente a la Constitución de América Latina o del resto de países de América Latina, precisamente porque hay una división en la propia Constitución. Hay derechos constitucionales porque están en la Constitución y hay derechos fundamentales, de manera que solo un ciudadano español puede acudir al Tribunal Constitucional de España para que le tutelen un derecho fundamental, no así un derecho constitucional. Bien, es importante entonces hacer esta declaración. Bien, dicho esto, ya sabemos lo que no lo sabían o los que tenían un nivel de desautorización importante sobre este tema, que el preámbulo de la Constitución tiene valor normativo. Eso quiere decir que el preámbulo en sí es una norma. Bien, luego nosotros vemos el artículo 5 de la Constitución que dice que la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. ¿Y qué significa esto? Bueno, eso significa un cambio de visión y un cambio de paradigma y una alteración en el sistema de fuentes que hemos tenido hasta el 2010 en República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque aquella famosa pirámide normativa que estableció el jurista austríaco Hans Kelsen ya no está en el vértice de la pirámide,
no está la Constitución, sino que está la persona. Y después, ¿por qué? Porque dice el artículo 5 que la dignidad humana es el fundamento de la Constitución. Esto significa que primero está la persona y luego está la Constitución. Esto significa un quiebre en el formato y la estructura de la pirámide normativa que nosotros conocíamos tradicionalmente en las constituciones anterior a la del 2010. Bien, ¿por qué? Porque primero está en el vértice la dignidad humana, luego está la Constitución y hacemos un slab o un guión y ponemos a los tratados internacionales que tienen rango constitucional y luego de la modificación a la Constitución del año 2010 ya adquieren rango constitucional. Eso significa que tienen el mismo nivel de la Constitución. Bien, en otros países los tratados internacionales están en algunos países, eso va a depender del ordenamiento jurídico, en algunos países los tratados están por encima de la Constitución, ¿verdad? Y en otros están por debajo de la Constitución y por encima de la ley. O sea, cada país, en cada ordenamiento, ese nivel de jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos va a depender. Pero en el caso de República Dominicana, para nosotros salir de la duda y de esa discusión bizantina que se tenía en relación a si los tratados estaban por encima o no de la Constitución, ya fue zanjado en esa reforma del año 2010 al darle rango constitucional a los tratados y además al establecer en el artículo 72, 74.3 que los tratados internacionales de derechos humanos aprobados y ratificados por los poderes públicos tienen rango constitucional. Eso significa, señores, un paso de avance y un nivel de prelación a los tratados. Pero además, si nosotros vemos el artículo 26 de la norma suprema, se establece en el artículo 26 que nosotros somos un Estado abierto a la comunidad internacional. Por tanto, aplicamos las normas de derecho internacional americano, general internacional americano, en la medida en que los poderes públicos lo hayan aprobado y ratificado. De manera que todos los tratados internacionales que los poderes públicos han ratificado forman parte del derecho interno. Esto quiere decir que yo no tengo solo los derechos establecidos en el artículo 22 de la Constitución y en el artículo 37 hasta el 67, sino que yo, además de esos derechos, yo tengo que agregarle a esos derechos todo el catálogo de derechos que están establecidos en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos que los poderes públicos han ratificado. O sea, los derechos están en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Humanos, Derechos Económicos y Sociales, Declaración de Convención Americana de Derechos del Niño, Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, todos esos tratados de derechos humanos que los poderes públicos han aprobado y ratificado forman parte del derecho interno. Por eso yo puedo esgrimir una violación o una vulneración a cualquiera de esos derechos en un proceso, llámese administrativo o en el caso de jurisdiccional. Bien. Entonces, ya hablamos del artículo 5. El artículo 6 establece la supremacía de la Constitución. Y entonces establece una serie de, dice primero, la Constitución es una norma. No, primero dice, la Constitución vincula a todas las personas. Eso significa la eficacia horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo debo respetar los derechos de Rubén, los derechos de Evelyn, de Franciel, etcétera, etcétera, de David, de Edward, y ellos, cada uno de ellos debe respetar mis derechos. ¿Por qué? Porque donde terminan sus derechos, comienzan los míos. Y decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno de la paz. De manera que yo, como ciudadano, tengo el deber y la obligación de respetar la Constitución. Por eso, como la Constitución me vincula, yo debo respetar los derechos de todas las personas. Por eso, las personas que tienen una preferencia sexual, que son homosexuales o que son lesbianas, hay que garantizar sus derechos, independientemente de la concepción filosófica, naturalista, religiosa, cultural, deportiva, económica, social, sociológica
o política que yo tenga. Bien, yo debo respetar los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque esa persona tiene derecho, y el artículo 39 de la Constitución establece el derecho de igualdad. ¿Qué significa eso? Bueno, que no debe haber ningún tipo de discriminación por raza, color, orientación sexual, religión, partido político, etcétera, etcétera. Pero además, el artículo 43 establece que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la persona puede desarrollarse como ella entienda, siempre y cuando no le haga daño a nadie. Y nosotros tenemos quizás algunos homofóbicos, ¿verdad? Las personas que son LGBT, LGBTQ y Z, y las personas que son lesbianas, pero lo cierto es que independientemente de nuestra concepción religiosa, nosotros debemos respetar el derecho que tiene esa persona, porque estamos en democracia, ¿verdad? Y la democracia significa pluralidad, y la pluralidad significa respeto por el derecho de los demás. Entonces, el primer elemento es artículo 6, supremacía de la Constitución, y segundo, la eficacia horizontal. La Constitución vincula a todas las personas. Posteriormente dice el artículo 6, también vincula a todos los órganos que ejercen potestades públicas. ¿Y por qué? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, porque desde el presidente hasta el funcionario de menor jerarquía está vinculado a la Constitución. O sea, ahí hablamos de qué? Hablamos de la eficacia vertical. Posteriormente dice que la Constitución es una norma. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que al ser una norma es una ley, y al ser una ley es autoaplicativa, autoejecutiva, y no necesita de otra norma que la desarrolle. Lo que quiere decir eso, que si yo tengo un derecho a la educación, artículo 61, y no hubiera una ley 595 general de la educación, o una ley, artículo 63, derecho a educación, y artículo 61, derecho a la salud, si no hubiera una ley 4201 general de salud, si yo tengo un problema curativo preventivo, yo puedo acudir a un hospital público para que me tutele mi derecho a la salud. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que yo tengo derecho a la salud, y como ella es una norma, ella es autoaplicativa y autoejecutiva, no requiere de otra norma que la desarrolle. Pero además dice que es norma suprema. ¿Qué significa eso? Bueno, que está después de la dignidad humana, está entonces la Constitución, que es la norma suprema, pero además dice que es el fundamento del ordenamiento jurídico. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso significa que toda la producción normativa, llámese ley, decreto, reglamento, resolución, ordenanza, acto administrativo, toda la producción con característica normativa ha de ser leída a partir del texto constitucional. ¿Por qué? Porque ella es fuente del ordenamiento jurídico. Bien, y esto entonces implica que, por ejemplo, cuando ustedes ven una ley, cualquier ley, ustedes la ven, y lo primero que dice es, después de citarlo considerando y las leyes que se vinculan, ¿verdad?, que son tomadas como referencia, dice, vista la Constitución. Entonces los legisladores, aunque no la vean, por lo menos para cumplir con ese cliché, dicen vista la Constitución. Y yo digo que muchas veces no la ven, porque si la vieran, entonces no estuvieran dictando normas que después el Tribunal Constitucional tiene que declararla como inconstitucional. Por ejemplo, la ley 3318 de partido político ha sido mutilada porque varios artículos han sido declarados por inconstitucional. La ley 519 de la Junta Central Electoral también ha sido declarada varios artículos inconstitucional, y muchísimas normas que se han producido luego del 2010 han sido declaradas con algunos artículos como inconstitucional. De manera que yo digo que si los legisladores realmente vieran la Constitución, no estarían estableciendo estas normas que contradicen o contravienen la Constitución. Posteriormente, entonces, ya dije que es fundamento del ordenamiento jurídico. Pero además, entonces, en la parte infine, el legislador, el asambleísta del 2010, ha establecido los mecanismos para asegurar el principio de supremacía de la Constitución que está establecido en el título del artículo 6, donde dice supremacía. ¿Y cómo es esto? Bueno, porque el asambleísta que trabajó en el proceso de reforma de la Constitución del 2010 estableció que lo que Hans Kelsen llama o llamaba
la garantía objetiva de la Constitución, donde se establecen los mecanismos para asegurar esa supremacía. Porque cuando dice en la parte infine del artículo 6, toda norma, decreto o resolución contraria a la Constitución es nula de pleno derecho. Eso es verdad, pero hay una excepción. De manera que entonces esa garantía objetiva, ese mecanismo de garantizar esa supremacía de la Constitución, se pone en práctica a través del control difuso que tienen todos los jueces del tribunal, todos los jueces del Poder Judicial, y el control concentrado que tiene el Tribunal Constitucional, pero además también el control difuso de convencionalidad que tienen que ejercer de oficio los jueces. Nada más. Que le pusieron el transitorio para que se permitiera la elección de Danilo. Eso fue lo único. Gracias, profesor. Ok. Bien, José Hidalgo. José, adelante. José. Buenas noches, profesor. Gracias por la oportunidad. Gracias, José. Usted expresó ahorita que no es el momento para hacer una modificación a la Constitución. Yo me quedé con algo, o sea, como una pequeña duda entonces yo le quiero decir, ¿cuál sería entonces el impacto de una modificación a la Constitución en este tiempo? Si impactaría a la sociedad, a los partidos políticos, al derecho administrativo, etcétera. O sea, ¿cuál sería el impacto que pueda causar esa modificación? Mira porque yo digo que no es necesaria. Primero, ahí se van a modificar solamente 10 artículos. Entonces, oye, el nivel de... No hay coherencia. No hay coherencia. Y si que esto parezca un tema político, pero tengo que decirlo así. Por ejemplo, en el 2022 se quería reformular 33 artículos. Oye, para que tú entiendas. En el 2022 plantean una reforma de 33 artículos. Ahora plantean 10. Entonces, ¿qué ha cambiado del 2022? Que bajamos tantos artículos. Eso es lo primero, ¿verdad? Que uno se pregunta. Sí. Pero además de eso, la Constitución del 2010, hay como 70 leyes que hay que adecuar a la Constitución. Pero hay como 25 que están como reserva de ley, que hay que aprobarla y no se han aprobado. Entonces, hay 25 leyes aproximadamente que están como reserva de ley absoluta, mandato imperativo al legislador para que legisle sobre esa materia. Entonces significa que desde 2010 hay omisiones legislativas de esas 25 leyes, aunque hay muchos proyectos de eso en el Congreso dando vuelta. Pero además, en estos 10 artículos que el presidente ha propuesto para modificar, hay 10 reservas de ley. De manera que entonces, si tú le sumas esas 10 reservas de ley a las 25 que habían, son 35. Entonces la pregunta es, en 4 años no pudieron aprobar 25 leyes que estaban como reforma de ley. Entonces en 4 años van a aprobar 35. Pero además de eso, en el transitorio dice, en un transitorio, que todas las leyes que se requieren hay que aprobarlas en 4 años sí o sí. Y yo me pregunto, ellos tenían mayoría en el 2020 en el Senado, podrían introducir todos los proyectos de ley que quisieran por ahí. ¿Por qué? Porque ellos aprobaron el contrato de Aerodón en 48 horas. No tenían mayoría en la Cámara de Diputados, pero sí en el Senado. Entonces pudieron someterlo por ahí y negociar con lo otro. Pero ¿qué pasa? Ellos están diciendo en la carta de intención, bueno, esa pregunta que me voy a entender demasiado, pero quiero hacerlo rápido aquí. En la pregunta, en la carta de intención que mandan al Congreso, dicen que es para garantizar la supremacía de la Constitución y robustecer la democracia. Óyeme bien, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿por qué si es para garantizar la supremacía de la Constitución? Y el artículo 6 dice que la Constitución vincula a todos los poderes públicos. En el Poder Ejecutivo, el expresidente Milton Ray Guevara envió un listado con 83 sentencias del Tribunal Constitucional que este gobierno no paga. Hay muchas de este gobierno y otras de otro gobierno, pero como hay continuidad de Estado, no podemos echar la culpa al gobierno pasado, sino eso está en sus manos y no se han
ejecutados, sean desacatados. Entonces, ¿cómo usted me puede hablar a mí de la supremacía de la Constitución si el ministro de Educación tiene 7 sentencias en su contra y él dice que no la va a pagar, él, porque él es dueño del país? ¿Se entiende de qué estamos hablando? O sea, Sí. él es dueño del país. O sea, lo que él diga, eso es lo que va. ¿Me entiende eso? Entonces, yo no quiero seguir profundizando sobre este tema porque es un tema de debate. Yo lo que les suelto a ustedes, los que no están en derecho constitucional, que se inscriban en la ruta constitucional. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a ver este tema. De todos modos, yo le voy a enviar a ustedes alguna participación que yo he tenido en algunos programas de televisión para que la vean. Pero si ustedes entran a mi Twitter o entran a mi Facebook, van a ver esa participación que yo he tenido donde yo planteo mi posición desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la Constitución, de por qué es inviable esa reforma. Pero además, si el presidente dice que va a garantizar a robustecer la democracia, ¿por qué no hemos aprobado la ley de iniciativa legislativa popular, que está como reserva de ley? ¿Por qué no hemos aprobado el referendo? Artículo 272. ¿Por qué no hemos aprobado la ley de plebiscito, iniciativa municipal 203? ¿Por qué no hemos aprobado la ley general de participación ciudadana y control social? Que son leyes para permitir que la población se exprese. ¿Entiende eso? El Código Penal no se ha aprobado todavía. No se ha aprobado el Código de Agua. O sea que, desde el punto de vista jurídico, lo que yo digo, el gobierno, el Poder Ejecutivo, ni los abanderados de la reforma, no han dado respuesta a toda esa pregunta que estoy haciendo y que yo hago, que hay más de 12 preguntas que no han podido dar respuesta desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, sí le han dado respuesta. Bien, entonces ahora vamos a permitirle, pero yo no quiero, señores, debatir tanto no, ¿por qué? Porque este tema, estamos hablando de derecho administrativo. Entonces, ese tema constitucional tenemos que tratarlo en la ruta constitucional. Así que yo, por favor, las personas que van a intervenir ahora, no me pregunten el tema de la reforma, porque no puedo agotar esta clase hablando de la reforma, porque eso lo voy a hablar en el tema de la ruta constitucional. Yo lo que les suelto a ustedes, que se incluyan en la ruta y que lean, entren al Twitter mío, que ahí está mi posición sobre este tema de la reforma. Entonces ustedes van a la Constitución, buscan los artículos, yo sí les puedo mandar a ustedes aquí en esta ruta la propuesta que ha mandado el presidente para ver, pero no puedo meterme ahí, entrar en un debate en este tema constitucional. ¿Por qué? Porque de la reforma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derecho administrativo. Así que las preguntas, no hay más preguntas sobre el tema de la reforma para que podamos hablar de derecho administrativo. Entonces, Evelyn y Leonel. Adelante, Evelyn. Control, por favor. Sí, Adelante, Evelyn. Evelyn, yo le aquí. Adelante, Evelyn. Ok, gracias. Solamente es para que, si pueden, doctor Calzado, envíen el link de la ruta del derecho constitucional y poder acceder también a ese conocimiento constitucional que usted aporta en esa ruta. Evelyn, ponga el teléfono en el chat para que el control le agregue. Oye, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias. O me escribe a mí directamente. Yo tengo en el grupo ahí, me escribe a mí, pero usted le pone, David, ¿tú puedes agregarla, David? Sí. Pues muchas Bueno, gracias. Evelyn, usted me escribe a mí, el que quiera que le escriba, por ejemplo, me escribe a mí en mi chat privado, el teléfono me está ahí y yo le agrego. Bien. De acuerdo, muchas gracias. Ok, seguimos entonces. ¿Quién más? Tiene mano levantada. María Leonel Chávez. La persona que quiere que le agregue, entonces ustedes saben, me escriben a mí directo y yo le agrego. Leonel Chávez, adelante, Leonel. Leonel, buenas tardes, Leonel. buenas noches. Adelante, Leonel. Leonel. Buenas noches, ¿me escucha, Máximo? Perfecto. Buenas noches, Calzado, ¿me escucha? Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, de lo que yo quería decir es que no sé si es por motivo de lluvia, ok, pero hasta ahora se ha escuchado de mi parte solamente como un 20% de la conferencia que usted ha dado en el día de hoy. Entonces, si la pueden enviar por la vía YouTube,
No, Uno, dos. escucha, Usted sabe que el escucha. derecho administrativo está implícitamente ligado al derecho constitucional. Entonces, esos fueros y esos derechos personales del individuo, del ciudadano, ¿por qué no hacen una legislación? Porque usted ha hecho un divorcio de sus ideas políticas y se ha convertido en lo que es un constitucionalista, es decir, pensando como abogado, ergo cogito sum, primero pienso y luego existo, ¿correcto? Sí. Entonces, desde el punto de vista del derecho, ¿por qué no hacen una legislación a favor de los derechos del ciudadano? Es decir, del derecho a la medicina, solamente es de los partidos políticos, porque un diputado dura 4 años levantando la mano con aire acondicionado y un médico o un profesor dura 30 años y para darle una pensioncita, cuando se le caen los dientes que viene a comer carne, ¿es cuánto? Bien. Leonel, mire. No sé si me escuchó o parte, Sí, ok. perfecto, mira, todas las rutas, usted tiene que entrar a la página del CAR para que vea ahí están todas las rutas, ahí están todas las grabaciones de toda la clase. Entren al CAR, no que me manden el link, no. Tienen que entrar al CAR, señores, suscríbanse al canal y ahí ustedes van a ver todas las rutas que se están grabando ahí, todas las clases van a estar ahí, pero tienen que hacer ese ejercicio, señores. Vamos a entrar al CAR, vamos a seguir el CAR, ¿por qué? Porque el CAR le está dando a ustedes un banquete gratis. ¿Estamos claros? Entonces, lo mínimo que ustedes pueden hacer es agregarse y seguir al CAR a través de YouTube. Bien. Ok. ¿Alguien más tiene mano levantada? A ver quién es. Control. Ya. Edward Elías. Él no me contestó la pregunta. Perdón. Leonel, ¿cuál fue la pregunta, Leonel? No la capté bien. Leonel. Adelante, Leonel. Bueno. Ahora Leonel sí, más o menos habló. está abierto. ¿Me escucha ahí? La pregunta, Leonel, ¿Me escucha por ahí? favor. La pregunta. Sí, perfecto. Hola. Dígame la pregunta de nuevo. Sí, Leonel, le preguntaba que el derecho administrativo está íntimamente ligado al derecho constitucional. Entonces, ¿por qué no hacen una legislación, lo constitucionalista, que tenga que ver intrínsecamente con los derechos del ciudadano? Es decir, el derecho a la salud. Solamente ellos legislan a favor de su clase y un diputado dura 4 años levantando la mano con aire acondicionado muy cómodo, mientras un maestro dura 30 para una pensioncita y viene a comer carne cuando se le caen los dientes. Entonces, esta es un petit comité solamente de políticos, no solamente a favor del pueblo, y no legislan a favor de la mayoría, sino de la minoría. Bien, mire, Leonel. Lo primero es que nosotros tenemos un catálogo de derechos en la Constitución desde el artículo 22 y el 37 hasta el 67. Artículo 61, derecho a la salud, pero también tenemos una ley general de salud, la ley 4201. Y en relación a los derechos de ciudadanía, estamos proponiendo, y por eso yo me opongo a la reforma en estos momentos, ¿por qué? Porque hay que aprobar una serie de leyes que establecen mecanismos de participación directa para que el pueblo se exprese. Por eso yo digo que para aprobar esta reforma hay que consultar al pueblo, porque el pueblo es soberano. Bien, y obviamente también tenemos la ley 8701 de seguridad social, que establece todo el tema de pensión y ARS, con lo cual yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero se ha formado una comisión. Si usted chequea hoy, en el periódico El Caribe, salió un artículo mío hablando del tema de la ARS y lo jugoso y lo fabuloso que es ese contrato, pero con el tema del seguro de salud, que ni es seguro ni tampoco es salud. Si usted lo lee, lo busca ahí, lo lee, lo baja del periódico El Caribe, salió hoy para que usted entienda algunas de las cosas que yo planteo en relación a la ARS. Bien, las personas que están escribiendo, por favor, cuando ustedes escriben en el chat, cuando se cierra la plataforma, entonces yo no veo nada. Escríbame a mi número, yo puse mi número en el chat, 829-986-4049, para yo entonces me escriben a mí y yo lo agrego. ¿Por qué?
si escriben en el chat, yo dando clase no puedo agregar a nadie y no, tampoco puedo anotarlo. Escríbame directo a mí en privado y yo entonces cuando termine la clase, yo lo voy a agregar. ¿Estamos claros? Edward tiene la palabra. Adelante, Edward. Sí, buenas noches. Buenas noches. Volviendo al tema, luego, o sea, el tema que teníamos anterior sobre el derecho consumidor, y es que nosotros como consumidores tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros vamos principalmente a la tienda, al supermercado, que hay publicaciones que ellos tienen o publicidad que ponen un artículo a un precio y de repente sale en la caja otro. Y en ese momento uno puede aplicar lo que es la ley de derecho al consumidor según la 358-5. ¿Por qué? Porque si un ejemplo, a mí me pasa, yo compro ese producto porque está a un precio y siento que está un poco más barato, y cuando pasa la caja a otro precio, ellos deben, acorde a la ley, ponérmelo a ese precio que yo lo vi ahí. Ahora bien, uno el consumidor lo que tiene que tener, como quien dice, prueba. O sea, principalmente la prueba. Ayer, un ejemplo, en el caso mío, me pasó, mi esposa y yo estábamos en el supermercado, fuimos a comprar unos limones, los limones estaban a 27 pesos la libra, pues cuando pesamos, salieron a 34. ¿Qué hizo la esposa mía? Agarró, le tiró la foto al letrerito y fue allá. Y ahí duraron un rato porque ellos tuvieron que poner a como decía el precio ahí. ¿Por qué? Porque ellos le cambiaron el precio al sistema, pero no quitaron la publicación. Y entonces yo me quedé observando a la esposa mía, me quedé callado, pero digo yo, ella está aplicando el derecho al consumidor sin darse cuenta. Claro, claro. Y eso realmente a mí me ha funcionado. Y de hecho yo tuve en una ocasión un problema con una nevera que compré también en una tienda, que no me querían devolver mi dinero. Y me fui a juicio con ellos y demandé vía Proconsumidor. Y la empresa, por mucho que me decían, no te metas en eso, que esa gente tiene dinero por más. Y yo, a mí no me importa, porque para eso está la ley. Y la ley es igual para todos. Entonces, nos fuimos al derecho a Proconsumidor y ahí ganamos el caso. Tuvieron que devolvernos el dinero. En un proceso de conciliación. Bien, a Wilda tiene mano levantada, a Wilda y luego Roberto Félix. Pero qué buena intervención, caballero, Leia, Edward. Y yo voy a decir algo ahorita en relación a eso. Adelante, Wilda. Buenas, compañeros. Y buena maestro, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Lo que el compañero acaba de explicar es así. Yo me acuerdo que yo fui a la Antigua Americana de la Kennedy. La que estás, ajá. Y yo fui a comprar un abono para echarle unas matitas. Y el abono, yo incluso no andaba en compra de abono, pero ya que estaba ahí, que estaba haciendo otra cosa, compré el abono. Y cuando fui, mi esposo, en lo que yo estaba hablando, mi esposo fue y le tiró foto. Y realmente una de las cosas que tenemos los dominicanos es que a veces andamos comprando apuradito, pero no le podemos dar ese gusto, de dejar el producto. Ya había pagado el producto y todo. Cuando yo pago, que me doy cuenta que no es. Mi esposo ya había tirado la foto porque ellos fueron a cambiar pues yo le dije que no, que tenían que hacerme, fue con tarjeta que yo pagué y tuvieron que reembolsarme el dinero, no, que tiene que venir tal día. Yo le dije, no señor, ustedes son los que no me quieren vender el producto, ustedes son los que me tienen que reembolsar el dinero. Y me tuvieron que reembolsar el dinero el mismo día. Otra de las cosas que también me pasó fue que la Sirena, a partir de ese día, yo jamás he vuelto a comprar la Sirena. La Sirena me envía un bono, porque yo tenía mucho que no le compraba, y a mi teléfono, y cuando yo voy, ese día mi esposo va a sacar la licencia, y yo estoy en la Churchill, y aprovecho, en lo que él está sacando la licencia, yo bajo, y le dejé su carrito lleno, porque cuando me dirijo, me dijeron que no, que eso fue por error, y automáticamente, como fue por error, le dije,
ni le compro más, pero tampoco no le voy a dar el gusto de comprar lo que realmente yo necesito. Lo compré en otro lugar, porque a veces son engaños que ellos hacen para que las personas compren y entonces ya después que el palo está dado, como se dice, usted caminó en la tienda y usted le da el gusto y son estrategias. Una de las cosas que yo vi también, que es un punto importante, que cuando hay oferta, debemos estar siempre precavidos, porque yo vi una publicación sobre una persona que dice que el Bravo lo estafó. El Bravo no lo estafó. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos a ver cuál es la promoción que nos están dando. Y, por ejemplo, esa promoción que el Bravo da es muy buena. Lo que pasa es que debemos cogerla en base a lo que consumimos mensual. Si usted gasta en el Bravo 5,000 pesos, no gaste 10,000 porque después usted no va a aplicar. Si usted gasta los 5,000 que usted está acostumbrado a consumir, cuando le dan la promoción del 10% de devolución, entonces usted sí aplica porque usted va a consumir 5,000 o más y entonces ahí le van a hacer el descuento. Pero entonces ese día queremos aprovechar mucho la oferta y entonces llevamos y consumimos 10,000, que no es lo acostumbrado por nosotros. Entonces nunca vamos a consumir 10,000 después, entonces nunca vamos a poder obtener la oferta. Entonces ahí nos sentimos estafados, pero es muchas veces porque nosotros no nos detenemos a ver cuál es la oferta. Hasta ahí, Bien, maestro. gracias, Wilda. Roberto Félix. Adelante, Roberto. Roberto, yo le abrí el micrófono. Sí, maestro, Sí. una pregunta que me he estado en tiempos atrás casi diloqueando, y es en cuanto a lo que es ya el consumo de la energía eléctrica y los apagones que está haciendo Edesur, que son apagones financieros. ¿Cuál es la alternativa que puede darse desde el punto de vista de los contratos que hemos hecho con la Bueno, mire, Edesur? es un tema cambio. porque ¿qué dice la ley? La ley dice que tú tienes que primero, ¿verdad? Que tú tienes que reclamarle al proveedor de servicio, ¿verdad? En este caso, Edesur primero, darle la oportunidad. Si eso no te satisface, tú puedes ir a Proconsumidor o puedes ir a Protecon. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, la mayoría de demanda no prosperan, pero tú puedes entonces irte a los tribunales. Si tú no encuentras que la respuesta que te dan en Protecon, tú puedes irte a los tribunales. Si tú sabes que tú tienes ganancia de causa, entonces tú te arriesgas y tú te vas a los tribunales. Pero ¿qué pasa? Que el tema está, nosotros sabemos que un proceso en un tribunal va a durar 4 años, ¿tú entiendes? Entonces ellos quieren, la ley establece que tú tienes que pagar el 33% del consumo, pero eso es una táctica que ellos usan, porque cuando tú te quejas ante la proveedora del servicio eléctrico, de norte, de sur o de este, siempre de que tu reclamación nunca prospera. Pero es para que tú no sigas a Proconsumidor o no sigas a Protecon. Pero aún ellos te digan que no, entonces tú tienes que demandar, si tú entiendes, porque ¿qué es lo que pasa con la proveedora de servicio? Eso se da mucho en el de este aquí. Te hacen un promedio, un prorrateo. Digo un promedio. Si tú por casualidad compras un aire, tú pagas 3,000 o 4,000 pesos, ¿verdad? Por casualidad compras un aire y tú lo usaste, ellos te hacen un prorrateo y ya no hay forma de que en la próxima factura ese consumo no baje. Porque si tú tienes tu aire y tú lo usas, por ejemplo, tú sabes lo que tú consumes en el mes de tu casa, más o menos en función de lo que consume en el inversor. O sea, no es posible que tu consumo sea tan desproporcional porque nadie es loco para tener un aire prendido. Ahora, si tú consumiste luz porque tiene mucho calor y tiene el aire prendido 24 horas, tú sabes que tienes que pagar el servicio, ¿verdad? Ahora, fíjate que una vez denunció Martínez Pozo, ¿qué hizo específicamente? Que para demostrar que no había pérdida, oye, para tal que el gerente, para tal frío con el presidente, empezó a prorratear y no estaban leyendo los contadores. Eso fue en el 2023, como en julio por ahí, y empezaron a cobrar el dinero de mala gente y la gente tuvo que pagar esos cuartos, pero no hubo forma. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el 50% ahí. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es demandar, porque no es posible que si tú promedio, tú consumes 5,000 pesos, 3,000 pesos, no es posible que tu consumo sea tan alto porque la nevera no se apaga. La nevera consume igual, ¿verdad?
los bombillos, la televisión, la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que tú de consumir 3.000 a menos que no haya una falla o que otra persona esté pegada con la entrada de tu luz, tú te subas a 6.000? Entonces no es posible. Entonces después que te subes a 6.000, ellos te lo plantean, pero ellos hacen eso. Es un problema que hay, pero la única opción que tenemos es seguir reclamando y demandarlo en los tribunales. No hay de otra. Bien, vamos ahora a Griseli Torres. Adelante, Griselis. Adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, colega. Eso mismo iba a decir que también la CAS o Cuarón, como es, puso una vez un excesivo monto a cobrar a todas las viviendas, porque habían una deuda. Pero uno fue y reclamó y tampoco le fue visto a uno, que lo contrario, no tuvo que pagar el monto que ellos dijeron. Pero también estamos con la luz, que es lo que estaba hablando con el colega, que uno va a Protecon, con el vaivén de la luz, se daña los electrodomésticos. Uno va a Protecon, pero nadie da la cara por uno, porque los electrodomésticos no se lo reembolsan a uno. No, mire, si hay daño, si sus electrodomésticos se dañan por un tema, una avería del servicio eléctrico, ellos tienen que pagárselo. Entonces, usted puede ir a Protecon, puede ir al consumidor o puede ir al defensor del pueblo. El defensor del pueblo hay un equipo de abogados ahí que la van a orientar y le van a ayudar sobre eso. Y si usted no encuentra satisfacción a su reclamo, usted entonces demande en los tribunales. Demande en los tribunales. Porque ese es el problema, que toda esa traba es para vencernos por cansancio. Y entonces, no, que aquí la cosa no funciona, que para qué yo voy a demandar. No, usted tiene que demandar. Tiene que llegar a la última consecuencia. Ahora, si usted sabe que tiene la razón, ahora no vaya entonces a los tribunales a reclamar algo, porque usted va a salir condenado ahí y va a tener que pagar las cotas del procedimiento. Es si usted entiende que tiene elementos de prueba, que tiene la razón y le van a dar razón en justicia, no vayamos nosotros de gallito allá a la justicia y usted cuando viene a ver si le hacen una investigación o usted se está robando la luz o tiene doble línea, o sea, porque ahí entonces el tener doble línea, usted tiene sanciones penales y llevan sanciones, pena privativa de libertad. O sea, es el tema. O sea, que nosotros, mucha gente aquí le gusta robarse la luz. Está claro, si te encuentran robando la luz, hay sanciones penales. Pero si usted entiende que no es así, entonces usted reclame hasta el final. Jessy Marmolejo. Adelante, Jessy. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas Yo noches. conozco un caso de una persona que está en proceso de compra de un solar y resulta que cuando le hizo el estatus jurídico, salió con una hipoteca. Cuando le hace el reclamo a la inmobiliaria, ellos lo que hacen es que envían un recibo que dice radiación de hipoteca, pero es como muy vago esa información. Entonces, ¿y qué procedimiento se utilizaría para obligar a la inmobiliaria a que haga lo que es la radiación de la hipoteca? ¿Sería Bueno, ante pro consumidor o...? usted puede ir a Proconsumidor, obviamente, porque hay un contrato ahí, usted puede ir a consumidor. Puede ir a Proconsumidor o puede ir al defensor del pueblo también. Ah, ok. Bien. ¿Quién más? Bueno, miren, yo voy a aprovechar para lo que dijo Eduardo. Miren, señores, nosotros tenemos un gran problema en República Dominicana y es que nosotros somos cobradores compulsivos y nosotros mismos no defendemos nuestros derechos. Por ejemplo, si la gente se queja y dice, bueno, que en este país las cosas no funcionan, que si fuera en Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos o en Puerto Rico le suben 0.0 de dólares al huevo y la gente deja de comer huevo. Sin embargo, nosotros aquí somos tan malos, que cuando el pollo está caro queremos comer pollo, Dios mío. Entonces yo le pregunto a ustedes, los productores de pollo, los productores de cerdo, los productores de res, no resisten una semana, oigan, son multimillonarios, pero no resisten una semana
sin que la gente le compre. Si suben el pollo y está caro, deje de comprar pollo. Usted no se va a morir porque no coma pollo. Coma berenjena, coma tallota, coma malondrones, motachones. Hay muchas alternativas. Pero entonces nosotros, con un complejo de Guacanagariz, vamos como borrego al matadero a comprar el pollo a 100 pesos la libra. ¿Me entienden? Eso, entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un mercado de oferta y demanda. Entonces, yo no entiendo cómo una persona, por ejemplo, el pan caro, deje de comer pan, el pan que hace que engorda. ¿Usted me entiende? Y provoca temas de diabetes. ¿Por qué hay que comprar pan? Yo sé que es muy fácil, un pan con mantequilla, con una arroz de salami, que yo qué, un aguacate, pero si está caro un producto y nosotros dejamos de consumirlo, van a tener que bajarlo o se le va a podrir. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, la gente que vende los plátanos caros, déjelo que para una semana porque ustedes van a tener que echarse los puercos. ¿Por qué? Pues se le van a podrir. Ah, pero no, yo compro plátano a 50 pesos. Dije, para echarle vaina al vecino, porque somos vaineros. Y compramos un aguacate 80 pesos, 100 pesos, para echarle vaina al vecino. Entonces nosotros tenemos la culpa del 50% de lo bueno y lo malo que pasa en República Dominicana. Y sobre el tema del consumo, a nosotros nos engañan porque nosotros permitimos que nos engañen. Por ejemplo, si yo voy, cuando lo que dijo Edward, si yo veo un producto en la góndola, ese es el producto a ese precio, hay que cobrármelo. Si no, hago un show en la fila. Y llámame al supervisor. Y nada, no importa que haya 50 gente atrás, pero ¿cuál es el problema de nosotros? Oye, esto, yo estoy reclamando mi derecho. Mira a ese tipo con un celular y iPhone reclamando de que 10 pesos, pero qué tacaño. Mira con esa camisa tan cara, que yo qué, con esa prenda, reclamando un peso, pero qué miserable. Oye, nosotros mismos criticando al consumidor. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira el tipo con esos lentes Cartier reclamando de que 2 pesos, pero Dios mío, qué miserable. Entonces yo reclamo mi peso, porque ese es mi peso. Y a mí no me importa quién esté en la fila. Váyase a otra caja o espere. Yo hago mi show ahí y hay que resolverme. ¿Estamos claros? Entonces, cuando usted hace su show en el banco o cualquier sitio donde usted está consumiendo servicio, ellos le van a resolver. ¿Por qué? Porque no quieren, te abre la boca durísimo. A ellos no les gusta eso, que le hagan show. Entonces, haga su show en la caja y pare la caja. No me importa. Hay que ponerme el precio. Por ejemplo, hay una tienda que sufre mucho de eso, Plaza Lama, que cuando tú vas a la caja, hay un precio en otro. Eso son de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a la cajera pasando la caja y tú hablando por el celular. Hablando por el celular. Tú no te das cuenta de lo que están poniendo ahí, lo que está pasando. Entonces, como tenemos la mala costumbre que botamos la factura, nosotros no nos damos cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos la mala costumbre que no defendemos nuestro dinero. Por ejemplo, si a ti te falta un peso para un producto, te dan el producto, no te lo dan. 9.99, devuélveme el peso. Que ese peso es mío. Y no quiero menta, pues yo sufro de diabetes. ¿Estamos claros? Entonces, qué miserable. A mí no me importa y no es por el peso. Con ese peso, señores, le pagan el doble sueldo, le pagan el bono al empleado. ¿Ustedes sabían eso? Con ese peso que usted está dejando, le pagan a los empleados el bono. Y la cajera, bueno, pues ponlo tú el peso. Si no es nada. Si usted le quita un peso, a 100 pesos un peso, no son 100, son 99. Entonces ese vaina que 99 puntos, devuelve mi chele, mi peso, lo que sea, porque ese es mío. ¿Estamos claros? Pero si yo hago ese show en la caja, lo primero que me atacan son los demás consumidores que están en la fila. Mire ese miserable de que por un peso a mí no me importa. Es mi dinero que estoy reclamando. ¿Se entiende esto? Entonces nosotros, lamentablemente, somos los que tenemos la culpa de que los comerciantes abusen de nosotros. ¿Por qué? Porque no defendemos nuestro dinero. Otra cosa, yo voy a una tienda, yo tengo que mirar precio para ver si el precio es real. ¿Y por qué tengo que comprar una tienda? No, yo voy a otra tienda. Entonces, el tema de la oferta, váyase con su lente para que vea la fecha de vencimiento, que esas ofertas regularmente se están venciendo. Y si usted consume 2 productos de eso y compra 5 para llevarse la oferta, va a tener que comérselo en un día porque está venciendo.
¿Se entiende esto? Claro, hay ofertas que son realmente ofertas, pero usted tiene que estar muy consciente y no comprar, porque nosotros somos compradores compulsivos y no defendemos nuestro dinero. Y como no defendemos nuestro dinero, los comerciantes saben eso y siempre nos va a engañar. Por ejemplo, si usted quiere comprar un televisor plasma, ¿qué va a hacer el vendedor? Vender un televisor. Entonces, usted no podía comprar un televisor sin saber el televisor. ¿Qué televisor? Que tiene Wi-Fi. Sí, pero usted tiene internet en su casa. Usted tiene internet en su casa. Funciona con Wi-Fi ahí. Entonces usted, por ejemplo, cuando yo yo no sé los celulares, cuando yo voy a hacer un cambiazo, yo llamo a un amigo con un experto. Mira, este cambiazo que tú crees, mira la configuración, lo puedo comprar porque yo no sé celulares. Entonces yo tengo que orientarme. Usted va a comprar un electrodoméstico, oriéntese con una gente que sepa para que no lo engañe, porque usted se espera porque cobró el doble, porque compró un televisor, el vendedor le va a vender un televisor porque usted quiere comprarlo. Ahora, verifique la configuración del televisor, verifique todo antes de comprarlo, no sea un comprador compulsivo, porque por eso es que no engañan. ¿Por qué? Porque somos compradores compulsivos y no defendemos nuestro dinero. Entonces, yo espero, con algunos tips que vamos a dar aquí, que a partir de ahora ustedes cambien su visión como consumidores, tanto los hombres como las mujeres, y además que ustedes se conviertan en entes multiplicadores de estos conocimientos. ¿Por qué? Porque todos somos consumidores de manera directa hasta indirecta. Desde que caemos en el vientre de nuestra madre, estamos consumiendo ácido fólico, consulta al médico, pastillas para que sé yo qué, y después que nos morimos, si no nos creman, estamos consumiendo porque hay que pagar mensualmente en el ayuntamiento por el tema de la tumba y eso. ¿Estamos claros? Y después pagar a quien nos la limpien y comprar una vela y unas flores. A menos que no nos cremen, siempre estamos consumiendo. Pero aún usted tiene familia y lo crema, cada cierto tiempo le pone una velita cuando cumple años, día de los padres, día de la madre y el aniversario, etcétera, etcétera. O sea que hasta después de muerto, nosotros estamos consumiendo. Desde que antes de nacer hasta después de la muerte estamos consumiendo. Bien, y nosotros lo que deberíamos hacer es convertirnos en consumidores razonables e inteligentes, que leemos las etiquetas, verificamos los precios para ver, no cogemos una oferta a lo loco. ¿Estamos claros? Esas son de las cosas que nosotros debemos hacer. ¿Para qué? Para no dejar, y si un artículo está caro, no lo compremos, y usted verá, el pollo, el cerdo, la carne se daña y ellos van a tener que bajar obligado el pollo, o se van a podrir y van a perder millones, miles de millones de pesos. Oye, la gente que vende productos cárnicos no aguanta una semana sin vender. Por ejemplo, yo vi creo que fue el año pasado, un apagón de no vamos a echar gasolina. Oigan, esto es increíble, porque la gasolina está cara y no tiene los tanajes, etcétera, etcétera. Y la gente con su tanque medio echa gasolina. Eso es increíble, señores. O sea, yo tengo mi tanque medio de gasolina que puedo aguantar 3 días y un sector de la población está llamando, una organización social o quien sea, a que no consumamos gasolina y yo voy a llenar mi tanque. O sea, no tenemos conciencia ciudadana, ni siquiera conciencia individual. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en República Dominicana y que pasa con todo. Por ejemplo, yo insisto mucho en mis estudiantes que nosotros tenemos que dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la calidad de la institucionalidad, la calidad de la democracia se construye con el aporte que hacemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo le doy a usted una sentencia, súbala a sus redes sociales, no sea come solo. ¿Para qué? Para que los demás abogados o los demás ciudadanos conozcan la jodida sentencia esa y si tienen un caso particular puedan defenderse. Ah, no, pero no, yo vivo subiendo fotos en Rolo, en Tubi, etcétera, etcétera, comiendo en el súper, en el baño, etcétera, etcétera, pero eso está bien, pero la cosa es importante que nosotros, con la cual nosotros podemos contribuir, ¿verdad? A mejorar, no la subimos. Por ejemplo, hay una sentencia sobre el tema de los parqueos y que dicen que no somos responsables. Eso es mentira. Todo el establecimiento es responsable de cualquier daño, robo a su vehículo
en un establecimiento si usted está consumiendo. Si usted está consumiendo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Una señora, cuando la sirena se instaló en la Charle de Gol, en Santo Domingo Este, había motoritas que daban vueltas los motores ahí en el parqueo. Resulta que una señora va a comprar la sirena en ese momento. Eso fue en el 2003, 2005, no recuerdo. Pero yo le voy a mandar más tarde la sentencia para que la lean y la suban a las redes, a Twitter, a Instagram, a Facebook, en todas sus redes, súbanla. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que esa señora le roban el vehículo. Ella dice con su factura, va a la administración, no, que no somos responsables. Claro que son responsables. Ustedes tienen, yo estoy consumiendo aquí y se supone que aquí hay guachimán. Aquí hay que garantizarme, restituirme el valor de ese vehículo. Bueno, resulta que ella fue a justicia. ¿Qué pasó? La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia de condena y el Grupo Ramos tuvo que pagarle el vehículo a esa señora. Bien. Resulta que en mi primera materia de Derecho del Consumidor en la Universidad de Tercera Edad, yo tenía un grupo de 25 estudiantes y le hice referencia a esa sentencia y le solicité, súbala a las redes, a sus redes. ¿Para qué? Para que más personas tengan esa sentencia, porque es posible que una persona le roben el vehículo y ya va al establecimiento con esa sentencia y el jurídico no va a coger lucha porque hay una sentencia que de la Suprema Corte de Justicia que ha adquirido la autoridad de la cosa juzgada que dice que hay que pagar. Efectivamente, una colega subió la sentencia, no sé cuánto me hicieron caso, yo lo que sé es que una subió la sentencia y una de las personas que ella tenía en el grupo, en su Facebook agregada, que no era abogada ni estudiante de derecho, le habían robado el vehículo en un establecimiento comercial y esa persona, yo le voy a mandar la sentencia, la tengo aquí, se la voy a mandar ahorita, en receso. Óigame bien, oigan esto para que ustedes vean cómo nosotros podemos contribuir a mejorar la institucionalidad y la calidad de democracia con un gesto, con una acción que nos va a tomar a nosotros menos de 2 minutos. Óigame bien, menos de 2 minutos. Esa joven, ese estudiante, en ese tiempo estudiante, oye colega, me hizo caso, subió la sentencia y una persona que ella tenía agregada en Facebook le había pasado esa pérdida de su vehículo y ella fue a la institución con esa sentencia. ¿Y cuál es el resultado? Hay que pagar. Le pagaron el valor del vehículo. ¿Ustedes entienden de qué estamos hablando? Ustedes se están dando cuenta de qué estamos hablando. Y nosotros nos íbamos quejando que aquí las cosas no funcionan, que este país se jodió porque somos apellido Contreras, lo que estamos en contra de todo y no aportamos nada. Ustedes ven cómo la vida de esa joven le cambió. Bueno, lamentablemente no tuvo que buscar un abogado, no hubo comida para los abogados, pero nosotros no podemos pensar en lo individual. Vamos a ver el hecho de que esa dama no cogió lucha en los tribunales, no tuvo que durar 5 años en un proceso. ¿Por qué? Porque la primera señora acudió a los tribunales y sentó precedente el ella acudía a los tribunales y obtener ganancia de causa. Y fíjese cómo otra persona muy ajena a ella resolvió su problema porque ese estudiante me hizo caso y yo le recomendé y subió esa sentencia. Entonces, yo espero que todos ustedes hoy suban esa sentencia a sus redes y a todos sus grupos. ¿Para qué? Para que si a alguna persona le roban su vehículo, no importa que no importa que sea una universidad, donde quiera. ¿Por qué? Porque los establecimientos comerciales, y eso es lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, te venden. ¿Qué dicen los grandes malls? Tenemos parqueo techado y vigilado. Oigan bien, entonces, como una estrategia de publicidad, te están vendiendo el servicio vinculado a qué? Parqueo techado y vigilado. Entonces, si tiene parqueo techado y vigilado, se supone que entonces son responsables. No importa que tenga el letrero, no somos responsables. Eso no importa. Si usted, ahora bien, el que hizo la ley hizo la trampa.
se supone que usted va a consumir en ese establecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo de Plaza Lama de la 27. Si usted va a Plaza Lama y va para el VHD de la 27 para la Escocia Van con Churchill, no se parque en Plaza Lama, porque usted no está en Plaza Lama. ¿Estamos claros? Si usted le roba su vehículo, la cámara va a ver que usted fue a parquearse en Plaza Lama. Usted fue a hacer se parqueó en Plaza Lama y fue a pagar en el VHD, que nunca parqueo, que está al frente, o a pagar en el Cociabán. ¿Estamos claros? Ojo con eso, porque usted no tiene derecho ahí, porque usted no está en Plaza Lama. Ahora le voy a dar un truco también. Si usted hace eso que estoy diciendo, que no está bien, y va y le roba su vehículo, usted no se alarma, usted va a Plaza Lama, entra y compra algo. Pero el problema está que ya la cámara vio que usted fue, entonces dice, no, pero yo fui a hacer una diligencia primero, a sacar un dinero que yo y vine aquí y compré. Usted podría salvarse ahí. Pero le sugiero que no lo hagan, porque ellos van a ver esa intención primero, que usted no fue primero a comprar. Ahora, una cosa es que usted vaya y compre, deja todos los productos en su carro, lo entra y ya usted va al banco. Otra cosa, pues usted compró, tiene la factura. ¿Estamos claros? Entonces, yo espero que todos los que están en este grupo 150, ahora, a partir de ahora, en todos los grupos que están, no importa que no sean abogados, manden esa sentencia, señores, porque nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que dejar de ser come solo. El que enseña lo que sabe, aprende más. Aquí dice una joven la honestidad. Bueno, yo le estoy diciendo la honestidad. Yo estoy dando un ejemplo. Ya de ahí para allá, usted coge y deja. Ahora, yo le digo a usted que no lo haga. Yo le estoy diciendo que no lo haga. Que no vaya allá, que tenga cuidado con eso, porque la cámara lo va a ver. ¿Estamos claros? La cámara lo va a ver. Bien. Pero si hablamos de honestidad, esa tienda no es honesta. ¿Por qué? Porque si usted no chequea, te pone y te cobra productos de más. Entonces, hay que hablar de honestidad en los dos sentidos. Bien, no solamente esa tienda, muchas tiendas, si tú no te fijas, cuando están pasando la factura, te cobran doble y ya tú sabes. Y con ese cobro doble, ahí le pagan a todo el mundo, a todo el empleado. Bien, entonces, voy a mandar, tenemos que irnos a receso, la pregunta para ahorita, porque manténganla ahí, porque tenemos que irnos a receso. Yo tengo que ejercer mi derecho fundamental a ir al baño, ¿verdad? Y a beber agua y que sea un poco de café. Entonces, cuando volvamos de receso, yo le voy a mandar la sentencia, pero por favor necesito que ustedes la publiquen en sus redes, Instagram, todas las redes sociales. Así como ustedes suben una foto de cumpleaños, bebiéndose un litro whisky, así cuando están en una playa, así yo quiero que ustedes la publiquen, para que cualquier persona que tenga una situación pase como esa señora, que no tuvo que coger lucha y le pagaron el dinero de su vehículo. Así que beban agua, lávense la cara, que aún no queda mucha clase. Señores, aparentemente yo le mandé a ustedes la sentencia, varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia y varias leyes que tienen que ver con derecho al consumidor, pero no sé por qué no me quiere el internet, no me quiere, aparece en rojo, no se quiere enviar, no sé por qué. Pero inmediatamente se resuelva eso, ya yo lo mandé, en el grupo está como en rojo, no sé por qué no quiere, pero desde que se resuelva el tema de internet, no sé por qué, porque tengo internet en el celular y pude entrar, pero ahí es un tema. Voy a contar una anécdota, no sé si es verdad, pero a mí me la contaron. Resulta que regularmente cuando uno va a una tienda, que te sobran 5 pesos, 1 peso, te dan menta. Pero ¿qué pasa? El que tiene diabetes no puede comer menta, ¿verdad? Dulce. Entonces se dio el caso de que esa persona, según lo que me contaron, no puedo dar testimonio fehaciente de eso, ¿no? Yo lo cuento como una fábula, podemos decirlo así, pero que la persona de que un supermercado por la Núñez, entonces él siempre que iba le devolvían con menta, todo lo que sobraban 5 pesos con menta. Al final él un día fue a comprar y pagó con menta. Cóbrate lo que te debo y devuélveme. Y no lo quería, pero tuvieron que cobrarle con la menta, porque usted me da menta cuando yo vengo y me devuelve con menta. Entonces se supone que la menta es una mercancía como dinero que yo puedo pagar. Entonces cóbrese con menta y devuélvame la menta que me sobran. O sea que eso uno podría hacer también, porque no le quieren devolver el peso. Pero precisamente por eso yo dije que los primeros que conspiramos
contra nosotros mismos. Somos los consumidores y las personas que estamos en la fila, que andamos rápido. Y mira a ese miserable, que yo qué tan tacaño, con ese reloj, que yo qué, ese iPhone, que yo qué, que cuesta 80,000 pesos. No, no, no. Es que no es así. Yo reclamo mi derecho ahí. El que no quiera que se pase otra fila, y a mí no me importa. Yo estoy reclamando mi derecho. Si yo estoy pagando en la caja, ese momento es mío ahí, mío. Y yo llamo al supervisor, a que tengan que llamar para que me resuelvan. No me importa que se explote el que está atrás. ¿Estamos claros? Porque por eso, precisamente, por esa actitud, es que los supermercados y todo el mundo, todos los comerciantes abusan de nosotros, porque nosotros mismos no nos ayudamos. Bien, por ejemplo, la ley de Proconsumidor establece la facilidad de que nosotros, los consumidores, nos asociemos y creemos asociaciones para defender los derechos. Pero ¿cuántas asociaciones hay? ¿Usted me entiende? Entonces, por eso digo que nosotros somos apellido Contreras. Estamos en contra de todo y no aportamos nada. Deberíamos de crear varias asociaciones de consumidores para estar defendiendo los derechos de consumidores. Por ejemplo, cuando van a subir el pan, una reunión del presidente con los productores de harina y los empresarios. ¿Y dónde hay una representación del consumidor? No hay. Entonces, ¿quién me defiende a mí? Si en esa reunión donde se está tomando una decisión de bajar o subir la harina, no hay una asociación de consumidores, entonces nadie me defiende. Los empresarios, ¿qué van a hacer? Defender sus intereses. Entonces, ¿dónde está el consumidor? Entonces, si creáramos asociaciones de consumidores a nivel nacional, cada vez que hay un tema con los productos, hay que hablar con nosotros. Y yo le voy a poner ejemplo. Hay una asociación que se llama Consumer Internacional y les insto a que entren, porque a través de las actividades que ha desarrollado esa institución, hay un día del consumidor. No recuerdo cuál es, pero hay un día, no sé si en marzo, pero vamos a buscarlo más adelante para enviárselo. Y esa institución no es una ley de parqueo, es una sentencia. Yo la mandé ahorita, pero no ha llegado todavía, pero va a llegar desde que la intendencia arregle. Es una sentencia que hay de la Suprema Corte de Justicia. El seguro, Edward, establece unos parámetros para eso. O sea, si yo tengo un daño a tercero, daño al que yo qué, el seguro establece esos parámetros, ¿tú entiendes? Pero qué bueno que tú tocaste ese tema, porque eso me permite a mí decirle que nosotros estamos contratando desde que nos levantamos. Cuando vamos a comprar un periódico, cuando vamos a coger un vehículo, cuando compramos una paletera, cuando limpiamos los zapatos, o sea, constantemente nosotros estamos haciendo contratos de manera directa e indirecta. Pero con el tema del parqueo, voy a aclarar algo. Ya la Suprema Corte de Justicia lo ha dicho claro. Ahora, ¿qué pasa? Porque no lo dice la sentencia. Si yo voy a un establecimiento a comprar, por ejemplo, y resulta que cuando yo voy a comprar, por ejemplo, hay una oferta de lo que sea, y se acabó la oferta, y yo estoy en el vehículo, ya yo entré con mi vehículo o mi motor al establecimiento, y se acabó la oferta, y no hay lo que yo fui a comprar, pero yo no compré nada. ¿Qué pasa si me llevan mi vehículo ahí, en ese interín? O sea, la sentencia no dice nada, porque la sentencia que condenó al Grupo Ramos es, obviamente, es porque ella tenía una factura. Ahora bien, eso entonces hay una interpretación ahí, porque la sentencia también dice que el establecimiento tiene la obligación de ofrecer seguridad porque te vende el parqueo como parte del servicio y también la seguridad. Pero no hemos visto caso de eso, de que haya sucedido eso con una persona que no le haya comprado. Pero partiendo de ese análisis, por lo que vamos a hacer, vamos para la próxima clase, vamos a analizar esa sentencia para ver todo lo que dice la Suprema sobre ese tema. Bien, entonces yo me quedé en el tema del artículo 6, la supremacía de la Constitución y lo que dice la parte infine de la Constitución. Pero hay otra pregunta que yo voy a hacer aquí ahora. Hay algo, pero no quiero que me lo contesten la persona que están en la ruta constitucional, que me lo contesten la persona que no importa que se equivoquen, señores. Esto no es para buscar culpable, nada que se parezca, es para ver quizás el nivel de desactualización que tiene la persona. Miren, Maribel tiene una pregunta, pero es que tengo que avanzar en esta parte, Maribel. Discúlpame, anótala ahí para la próxima clase o para ahorita. Bien, el artículo 6 establece en la parte infine
que toda ley, decreto o resolución contrario a la Constitución es nulo. Entonces, yo pregunto, ¿hay algún caso en que una norma de rango inferior se pueda aplicar por encima de la Constitución? La idea es la siguiente, la idea es que ustedes vean el nivel de desautorización de muchos abogados. Entonces yo les invito a ustedes a que se inscriban en la ruta de los miércoles, de los jueves, aunque ya hemos dado varias clases, pero siempre yo volveré sobre estos temas importantes y ahí me podemos hacer toda la pregunta que ustedes quieren de derecho constitucional. Miren, cuando yo dije al principio que por eso yo quería hacer, sabiendo ese nivel de desautorización, yo quería hablar de algunos aspectos constitucionales, precisamente por eso. Lo primero es, por eso yo digo, siempre dije, que todo los conocimientos que teníamos nosotros de derecho constitucional antes del 2010 podemos votar lo que no sirve para nada. No sirve para nada eso. ¿Por qué? Porque esta constitución del 2010 es una constitución novedosa, vanguardista, principiológica y que implica un cambio de visión y un cambio de paradigma. Me explico. Ciertamente el artículo 6 de la constitución, la parte infine, establece que toda ley, decreto o resolución es nula. En principio eso es así. En principio, sin embargo, hay un principio de interpretación que dice el principio de unidad y el principio sistémico, que yo debo interpretar el texto constitucional de manera sistémica. Yo no puedo ver solamente el artículo 6. Yo tengo que ver el artículo 74 también, 74.4, que dice: cuando hay conflicto entre derechos fundamentales, hay que aplicar las normas más favorables al titular del derecho. En este caso, es el único caso en que una norma de rango inferior se puede aplicar por encima de la Constitución, cuando hablamos de derechos fundamentales. Fuera de ahí no es posible, pero cuando ustedes le hagan esa pregunta, entonces ustedes van a contestar: siempre y cuando se hable de derechos fundamentales, cualquier norma de rango inferior se puede aplicar por encima de la Constitución, en virtud de lo que dice el artículo 74.4 de la Constitución, que establece el principio de favorabilidad, principio pro homine, pro civita o favor libertati. ¿Estamos claros? Ustedes van a encontrar muchos colegas, van a decir: por ese tipo es un loco, ese profesor que está diciendo eso, ¿cómo es posible? Etcétera, etcétera. Lo que pasa que como digo, la ignorancia es atrevida. Entonces usted primero tiene que, antes de usted meter un juicio, tiene que documentarse primero y no hablar de lo que no sabe. ¿Estamos claros? Entonces, ¿dónde dice en la Constitución que el artículo 6 es más importante que el 74? La Constitución no establece jerarquía de artículos. El 6 es el 6 porque está de lo primero. Y el 74 porque le tocó en ese número. Pero todos los artículos de la Constitución tienen el mismo nivel de importancia. Fíjense, antes de modificar el Código Procesal Penal por la Ley 510, había una disyuntiva en República Dominicana de pasar ese tema. ¿Qué pasa? Que la Constitución, el artículo 224 del Código Procesal Penal viejo, establecía que cuando una persona está presa, hay que llevarlo al juez en 24 horas. Sin embargo, el artículo 40.5 de la Constitución dice 48. Evidentemente, había una contradicción, ¿verdad? Un choque. Pero en este caso, había que aplicar las 24 horas porque era que más favorezca a la persona que está presa. Entonces, para evitar problemas, cuando se modificó la ley, el Código Procesal Penal, se le puso 48 para equipararlo a la Constitución. Hay un juez que ahora es juez del Tribunal Constitucional, y lo voy a decir el nombre, pero no para desmeritarlo, sino para que ustedes vean que donde quiera se cuecen habas. El juez Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional, a quien yo le tengo mucho respeto, y hemos compartido en iGlobal docencia juntos. En el caso del coronel, el coronel que mataron en la UAS, a él le preguntaron, le hicieron una pregunta y le dijo: mira, ese artículo 224 del Código Procesal Penal hay que declararlo inconstitucional porque es contrario a la Constitución. Digo, wow. Digo, bueno, se equivocó el juez. Un juez que estuvo muchos años en atención permanente
y ha escrito libros de garantías constitucionales. Y bueno, se equivocó el juez. Pero el otro día, él repitió lo mismo. Entonces, no te he equivocado. Él está convencido de que es así. Entonces yo, con todo respeto, alabando la trayectoria del juez primero en un artículo, yo escribí un artículo en el periódico El Nuevo Diario, creo, que decía de la 24 a la 48, donde yo explicaba por qué había que aplicar las 48 horas, porque era más protectora de derecho en función de lo que establecía el artículo 74.4. Eso fue como un martes. El jueves, Eduardo Jorge Prats, que fue mi profesor en Global, en la maestría de Derecho Constitucional, escribió un artículo igual. Bueno, pero Eduardo Jorge Prats, pero yo lo dije primero. ¿Estamos claros? Entonces, el Código del Menor, la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece, no recuerdo el artículo ahora, que cuando un menor está preso hay que llevarlo al juez en 14 horas. Entonces, eso choca con las 48 horas del 40.5 de la Constitución, pero hay que aplicar la 48, creo que 14 o 12 horas. Creo que 12 horas, perdón, 12 horas. Entonces, aunque choque con la Constitución, cualquier artículo de una ley, resolución, reglamento, ordenanza, circular, hay que garantizar que más favorezca a la persona. Bueno, aquí dice Código del Menor, artículo 176. Dice así, gracias Javier. Entonces, ese artículo 176 está vigente todavía. Si usted tiene un caso de un menor que pasa más de 12 horas, hay que soltarlo, si no usted tiene que someter un habeas corpus. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que va a salir a suelto del proceso. Estamos diciendo que ya la prisión es irregular, porque el artículo dice 12 horas. ¿Estamos claros? Entonces, la ley 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, establece que cuando una persona va a solicitar una información pública, tiene que explicar y dar motivos por los cuales la solicita. Sin embargo, el reglamento establece que no. Entonces, obviamente sabemos que el reglamento está por debajo de la ley, pero en este caso, el reglamento favorece más porque dice que no hay que motivar. Y si yo voy a buscar una información a una institución pública y digo, no, yo quiero pasar una fogata, ya hay que darme la información. ¿Estamos claros? Entonces, repito, el único caso en que una norma puede aplicarse por encima de la Constitución es cuando hablamos de derechos fundamentales. Bien, ya ustedes saben eso. Yo espero que ustedes entonces, cuando hagan la pregunta, primero esperen que el colega les responda, entonces usted luego le da una explicación y lo invitan, si no está en la ruta constitucional, a que se inscriba en la ruta para que se actualice sobre estos temas. Bien, así es que esas dos preguntas, para que nos las respondan, pregúntense a algunos colegas de ustedes o estudiantes, para que nos las respondan y la veamos en los primeros 5 minutos de la clase del lunes. Hasta aquí esta clase, ya son 9:08, buenas noches. Espero que ustedes, ahorita yo voy a tratar de nuevo de enviarle la sentencia, así es que buenas noches, espero que entonces ustedes lean la sentencia y revisen todas las informaciones que yo le voy a mandar ahí. La ley 35805 y otras leyes más. Buenas noches y nos vemos el lunes a las 6 de la tarde, Dios mediante.